El evangelio de hoy está tomado del evangelista Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20, prácticamente el final del evangelio. Nos presenta el tema de la ascensión del Señor, pero igualmente nos regala un mensaje importante acerca de la misión de la iglesia. Cómo hoy también, y es la meditación de hoy, cómo hoy debemos vivir esa misión de la iglesia en el ambiente cristiano, en el ambiente del mundo actual. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Bueno, tomemos el texto entonces, Marcos 16, 15, 20. Marcos 16, 15, 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio a todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos, este es ya prácticamente el final del Evangelio de Marcos, y con él nos presenta esa misión que tiene el cristiano en el mundo, esa misión de llevar el Evangelio, y una misión que va acompañada también de algún tipo de gestos, de signos o milagros, como le llamamos nosotros. Inicia el texto de hoy con esa orden del Señor de predicar el Evangelio. Esto se presenta justamente, dice ahí que se aparece a ellos antes de la ascensión. Y además de predicar el Evangelio, hay otro aspecto que presenta ahí, es el hecho del bautismo. Bauticen y prediquen, ¿sí? Es un llamado a una tarea universal del cristiano. Es decir, el predicar el Evangelio es a toda criatura, a todo el mundo, al mundo entero, al mundo conocido. Igualmente el Señor ahí quiere colocar algunos carismas que no directamente forman parte del anuncio, sino que son como el acompañamiento del anuncio. Es un don que algunos creyentes van a recibir, otros no los van a recibir, pero en sí es un don, son dones que algunos de manera secundaria, diríamos así, van a tener, van a poseer. Esas señales van a mostrar en cierta manera la gracia y el poder del anuncio que se lleva para los creyentes. Hay un aspecto importante que menciona también ahí, es que esos milagros, esos signos se harán en nombre de Cristo. Y de hecho la iglesia siempre ha tenido en cuenta y tenido claro eso. Cualquier milagro, cualquier signo, cualquier acción de la iglesia se hace en nombre de Cristo. Incluso en las mismas acciones, más aún mejor, en las mismas acciones de liberación de personas que están oprimidas por algún espíritu de mal, siempre eso se hace en nombre de Cristo el Señor. Los apóstoles también en Mateo, que es como otro texto que nos habla de lo mismo, Mateo 10, ellos habían recibido como este poder de no solamente perdonar pecados como los debemos, sino también como de sanar y de llevar el mensaje de Cristo, ¿sí? Incluso si pensamos en ese texto, dice: les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, sobre los enemigos, y nada les hará daño. Lucas también pienso que lo presenta de esta manera, ¿sí? La iglesia primitiva se daba cuenta de que había muchos signos que acompañaban a los apóstoles. La expulsión de los demonios, el don de lenguas, por ejemplo. Recordamos que San Pablo en alguna oportunidad lo mordió una serpiente. Recordamos que a San Juan en Patmos también le dieron veneno y no le causó daño. Incluso podíamos ver la imposición de las manos como esa manera y esa conexión también con la sanación que recibían las personas cuando los discípulos se le acercaban. Es una manera general, vemos los milagros que sucedían en la iglesia primitiva y que hoy mismo también se presentan
en la vida de la iglesia diaria, de una manera distinta, pienso yo, pero siempre hay unos signos de esos milagros de Cristo que obran en la gente. El Evangelio de hoy termina pues presentando al Señor que sube a los cielos. Esas palabras que usa se parecen mucho a las del Segunda Reyes, cuando nos recuerda la ascensión de Elías, cuando Elías va al cielo. Y en este ambiente, digamos así, termina concluyéndose el Evangelio. Para la meditación hagámonos una pregunta hoy, queridos hermanos. ¿Cuál es la tarea del cristiano hoy? ¿A qué se le invita hoy al cristiano en este anuncio del Evangelio? Estas no fueron solo palabras para los discípulos hace 2000 años, sino que son palabras para la iglesia de hoy. Especialmente cuando nos sentimos encerrados, ¿verdad? La sociedad religiosa está siendo tan atacada que parece que estuviéramos en una guerra entrincherados, ¿sí? En una trinchera tratando de mirar de qué manera nos defendemos, pero haciendo poco por la defensa, ¿verdad? Pareciera que fue una especie de pandemia de miedo, que no nos deja ser misioneros. Y muchas veces lo que yo veo en la vida diaria es que cristianos y protestantes, católicos y otros que no se consideran católicos, pero sí cristianos, empezamos a entrar, y esto especialmente en el sur, Suramérica, Latinoamérica, Centroamérica, entramos en una pelea entre hermanos, entre cristianos y católicos, tratando de no sé qué conclusión sacar, cuando la cultura de la muerte sigue campante y rampante en nuestra sociedad, apoderándose de las masas. La predicación del Evangelio nos exige estar preparados, pero no lo estamos. Si hay algo que se pueda acomodar a las verdades sobre el mundo, a lo que la ciencia como tal, la ciencia seria, dice, es justamente la fe. Es más, yo lo diría más bien de otra manera. Si hay algunas verdades de fe, algunos principios de fe, la ciencia, la verdadera ciencia se acomoda en muchos de esos aspectos a las verdades de la fe. Ahí está el punto en el que a veces se habla de esa cercanía de la fe y la ciencia, no son cosas separadas. Una verdadera fe, una fe correcta, una fe recta, una sana doctrina, en algunos puntos va a encontrarse con los postulados que tiene la ciencia. Pero hoy en día, y quizá no le podemos poner nombre o no le queremos poner nombre, aunque vemos, pero sí tiene un nombre, vemos una sociedad que está siendo cruelmente enemiga de la religión, de la fe y de esos principios que por mucho tiempo han regido la sociedad occidental. Pienso que a veces el miedo es a ponerle nombre a las cosas, algunos creen que ponerle nombre es ponerles etiquetas, pero al fin y al cabo necesitamos poner nombre a algún tipo de movimientos que están dañando fuertemente y están atacando fuertemente a la sociedad hoy día, así de una manera atroz, destruyen incluso los principios de la lógica, la tolerancia y el respeto. En muchos casos incluso acudiendo a la misma palabra tolerancia para ser intolerantes y masacrar la verdad. A esto se le conoce hoy como la cultura woke, sería como el despertar, le llamaríamos nosotros en español la cultura woke, que no es otra cosa que una manera peor que una religión fanática y ciega puede atacar y violentar a los demás. Estas culturas no escuchan razones, no se dejan dialogar. Tú no puedes dialogar con un destructor de estatuas, por ejemplo, de eso de hoy en día, de esta cultura. No se va a dejar dialogar. Siempre va a encontrar una razón para callarte, porque es lo que buscan, ¿verdad? Censurarte, cancelarte. Entonces, hoy en día se cierran cuentas de YouTube, de Facebook. Hoy en día ve uno que a veces yo no sé qué hacer, incluso, por ejemplo, pensando en la cuenta de Netflix. Si yo ya no, a veces que tengo tiempo de ver una película, yo ya no encuentro nada bueno que ver, porque la mayoría de las películas ya eso está lleno de esa cosa de la cultura woke, y ya uno ve ataques frontales contra la familia, concretamente. Entonces es complicado, la verdad, porque uno igual tiene familia, personas que pronto se van a beneficiar de cosas como una cuenta de Netflix, pero esto la verdad me lleva pensando varios días que en algún momento voy a tener que cancelar esa cosa, ¿sí?
que no hay nada de... Es raro encontrar una película que tenga principios y valores hoy que uno puede decir, oye, me identifico con esto, ¿verdad? Pero volvamos a lo que estamos hablando. El lenguaje que se utiliza hoy es el lenguaje de los opresores y los privilegiados. Ya hoy no se habla de igualdad, ¿verdad? Porque hoy no se mira al enemigo como un igual. En esta sociedad simplemente el enemigo es el mal, es la maldad en pasta y simplemente hay que exterminarlo. Hoy palabras como el heteropatriarcado, que nos sonaban a una cosa rara, hoy en día la utilizan mucho. Incluso uno ve personas que están muy cercanas a la búsqueda del poder en países como Colombia, que la verdad hablan un lenguaje que uno dice, esto es puro woke. Esto es una manera de hablar que simplemente no tiene absolutamente nada que ver con una manera como hemos crecido en la cultura occidental, con el respeto a las demás personas, ¿sí? Con el respeto a la voz del otro, sin necesidad de aplacarlo o destruirlo. Hoy en día vemos que se está viviendo en un ambiente así, ¿sí? Hoy incluso no se mira a la otra persona como un contrincante, como alguien que quizá tiene ideas distintas a las mías y con esta persona puedo discutir o dialogar. Esta cultura no permite diálogo, al contrario, lo que quiere es exterminar la voz de aquel que la cultura woke considera el mal, digamos así, la personificación del mal, sin la posibilidad de entrar en un diálogo. El que piense distinto a lo que ellos piensan es simplemente un malo al que no se le puede permitir hablar, y entonces cancelan cuentas de YouTube, cancelan cuentas de Facebook, cancelan noticias, cancelan personas. Es una situación muy, muy complicada y nosotros a veces, por evitarnos problemas, nos quedamos siendo unos cobardes a la hora de tener que defender la verdad. La gente de la cultura woke se ofende y si lo vemos, es una manera, un victimismo, considerarse víctimas como una manera de ser héroes. Antiguamente los héroes eran personas que se enfrentaban a un poder enemigo o a lo que fuera, incluso entregando la vida, pero haciendo que a través de acciones heroicas se manifestaban. Hoy en día nadie quiere ser héroe, ya no quieren ser héroes, ahora quieren mostrarse como víctimas. Y uno ve eso todos los días, ¿sí? Ahí se presentan llorando en las series o con carteles que uno dice qué tontería estas cosas. Es ante este mundo donde estamos nosotros llamados a despertar y a mirar de qué manera vamos a tratar de construir esos principios de fe, de cristianismo que son sólidos y válidos hoy en día y que justamente son una manera directa y concreta de responder a estas culturas de muerte, estas culturas que son irrespetuosas con aquel que piensa distinto. Lo que les digo, ya no es importante ser un héroe, eso ya no está. Hoy en día es ser víctima y mostrarse como víctima para que los demás levanten o eleven o simplemente pongan en un pedestal a este tipo de víctimas de la sociedad de hoy, flojos, sin criterio. Estamos viendo estas realidades, ¿verdad? Y las instituciones muchas veces terminan pidiendo perdón por cosas que no tienen que pedirlo, ¿verdad? No podemos negar que hubo injusticias en el pasado, no podemos negar que quizá la conquista de América fue sangrienta, pero no podemos negar la cultura que hubo ahí. No podemos mirar el mundo a blanco y negro, no podemos pensar que si no son blancos son negros, no me refiero a la raza, me refiero a la vida de la gente. No puede, pero es lo que hace la cultura hoy, simplemente cancela lo que tiene que cancelar sin ni siquiera mirar que existe la posibilidad de que haya algo de verdad en una persona o que haya algo de bien en una institución. Y esa es una cosa terrible, incluso hoy de las instituciones que son más machacadas en esto, es la misma religión, catolicismo sobre todo, que es embadurnado con leyendas negras y al final no se mira todo lo bueno que se hizo, sino simplemente las manchas de maldad, que las hay también, y sobre ello se cancela y se acalla la voz de la iglesia, y no por ser la voz de la iglesia, sino por ser la voz de Cristo. Porque esta cultura se quiere presentar hoy como una especie de religión, ¿sí? Una religión que, al contrario de muchas religiones que se basan en el amor, la justicia y el respeto hacia los demás,
como lo que uno espera de la mayoría de las religiones, el fundamento único y principal de esta cultura actual es el odio. Odiar es lo que hacen, odiar. Y tú ves esas personas que viven en este tipo de cultura y se les nota el odio en los ojos, en la cara, en las palabras, en la manera como se dirigen a la gente. Destilan amargura, tristeza, victimización y apatía. Apatía, que es lo contrario de la empatía, ¿verdad? Es una cosa que realmente es preocupante. No conocen cosas como el perdón. Son víctimas, se hacen las víctimas más bien. No esperes nunca, o más bien, ante una situación de estas, oye, si tienes la razón, si sabes que estás obrando con respeto, no te disculpes. Evita eso, evita darle la razón a un woke de lo que está haciendo. Mantente firme, no es fácil, te van a fastidiar la vida, incluso te pueden llevar hasta un tribunal, pero mantente firme en tus cosas, que eso es lo que necesita hoy el mundo, gente valiente. Hoy no, hoy simplemente estamos dejando que la verdad se estropee, que se le dé pata a la verdad, que se tire a la basura, simplemente para evitarnos problemas, para evitarnos que se nos tilde de que somos intolerantes, cuando es al contrario, cuando justamente el respeto hacia los demás es algo fundamental en la vida del cristiano. Necesitamos echar un vistazo a lo que está pasando en la sociedad para también, de una manera firme, cuando algo sea mentira, decirlo, esto es mentira, no puedo creer estas cosas que no son ciertas. Pero hoy en día hay cosas que se pasan por ciencia cuando es mentira que son ciencia. Hoy en día ya se le ha cambiado el nombre a las cosas y nosotros nos hemos quedado en silencio, no hemos sido capaces de alzar la voz ante lo que está pasando. Hay que ser valientes, apreciado pueblo de fe. Hay que ser valientes en este mundo que está viviendo este mal despertar. Vamos, apreciados hermanos, a contemplar el dolor de tantos mártires de la iglesia. Esos mártires que no fueron simplemente unos victimizados, sino que de verdad dieron su vida por los demás, por unos principios que fueran válidos, universales. Y meditemos en ellos y contemplémoslos a ellos, porque de una u otra manera necesitamos recibir de ellos ese ejemplo y ese mensaje, como hoy debemos enfrentarnos a una sociedad que simplemente no le importa la verdad, que no le importa la justicia y que no tiene respeto hacia las personas que piensan distinto. Porque nosotros, mirando desde allá y mirando el mensaje que nos dejó Cristo y el ejemplo de Cristo, vivamos de esa manera, de respetando, o sea, respetando como Él lo hizo, amando como Él lo hizo y ayudando también en el perdón al enemigo como Cristo lo hizo. Apreciado Señor, que acompañas a tus hijos, te pedimos hoy el don de la parresía, el don de la valentía, el valor, ese ánimo interno que nos mueve a defender la verdad suprema, la verdad infinita, que es la verdad del mundo. Ayúdanos a tener ese don del discernimiento también, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo saber elegir lo bueno por encima de lo malo. Gracias, apreciado pueblo de fe, por este ratito que dedican a la meditación. Los invito a tener una jornada llena de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, si hay algo que tiene que despertar, es nuestra fe.